Ya estamos de vuelta acá en este programa y tanto Quique como yo nos complacemos en tener a este invitado de lujo hoy en el set a las 8:45. Es el abogado Alexander Eisenstadt y usted se acostumbrará a verlo porque empieza a levantar él varias luchas que vale la pena discutir y escuchar. Hoy, por ejemplo, encabeza ese grupo de abogados que está planteando ante la Corte de Constitucionalidad el dilema de dos normas. Lo que Alexander y el grupo de abogados propone es que es inconstitucional que una norma, que es la del legislativo, permita que los diputados se cambien de un partido hacia otro. ¿Es este el final del transfugismo? ¿Qué es lo que proponen ustedes, Alexander? Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. La acción surge de una investigación seria que realizamos un grupo de abogados respecto a la legalidad o no del transfugismo, porque es un tema que todos nos hemos acostumbrado. A todos nos indigna, pero no ha habido un estudio serio. La mayoría de diputados en todo caso se amparan en un ilimitado derecho a la libre asociación. Hicimos un estudio serio y notamos que el transfugismo está prohibido en varios países, que hay sentencias recientes de distintos tribunales constitucionales respetados en Latinoamérica que lo han prohibido y que esa indignación que sentimos también está respaldada por nuestra Constitución. Y les digo a ustedes, tenemos nosotros más de 100 diputados del actual Congreso que son tránsfugas. Tenemos por lo menos 3 diputados. Y varios de ellos múltiples. Correcto. De 158. Sí. Sí. Por lo menos 3 de ellos se han cambiado 7 veces de bloque legislativo. No en su vida política, en esta legislatura. Tenemos 5 diputados que se cambiaron de bloque legislativo antes de haber asumido. Es decir, entre las elecciones. Todos los que eran de uno y que pasaron a ser de todos. Correcto. Antes del 14 de enero a las 14 horas ya habían enviado una nota diciendo que se cambiaban de bloque legislativo. Eso claramente es un fraude del elector, que es el soberano y que decidió, conforme la postura que ofertó, defendió y postuló el candidato, que iba a pertenecer a ese partido. Si permitimos que continúe el transfugismo, se sigue soslayando el cimiento de nuestra democracia y naturalmente la confianza de los ciudadanos, porque ¿cómo es posible que un partido que entró con 14 diputados en las elecciones pasadas ahora tiene una mayoría? Y esa mayoría que 60. no está... Sí. Bueno, no sabemos, porque entre que se expulsaron o no expulsaron y demás, no sabemos por dónde andan ya, pero digamos 60. Pero es una mayoría que no, o un número que no cuenta con un respaldo de legitimidad democrática, que tiene que provenir del soberano, que de conformidad con la Constitución es el elector. Pero a ver, la pregunta que yo me haría desde mi casa y para un planteamiento simple, ¿cómo es posible que esto ha pasado y nadie ha dicho hasta acá o esto está prohibido? ¿Cuánto tiempo ha sucedido esto? Bueno, hemos tenido un sistema que funciona no para que los ciudadanos hagan valer sus derechos, sino que para que miembros de cierta clase política obtengan algunas ventajas. Tenemos gobernantes que llegan a lucrar en vez de gobernar. Y en este caso se dieron cuenta que incluso su vinculación política es una mercancía que pueden vender. Honestamente, en este momento tenemos un mercado donde los diputados se ofertan y nos dicen luego que eso es democracia. Y la democracia no se agota con la oportunidad de marcar una boleta cada 4 años. La democracia es la vivencia real y efectiva de nuestros derechos constitucionales, que implican que el voto del elector tenga consecuencias que se respeten durante esos 4 años. Ahora tenemos 3, digamos, cosas particulares con respecto al voto. 1, votas por listado. Correcto. 2, tienes que ser tienes que haber sido promovido por un partido para poder ser electo. Sí. Y 3, lo eres por ese periodo completo, a menos que cometas alguna falta, algún delito o algo, y seas expulsado. Bajo esas 3 lógicas, la persona tendría que poder quedarse en el partido que lo eligió o que lo promovió, porque por el que votamos es por la lista, no por el nombre de la persona. Esa es una de las lógicas donde algunos argumentan que ni siquiera habría que cambiar ninguna ley para poder forzar a que no puedan cambiarse de partido, porque lo elegimos por medio de una lista. Y entonces ni siquiera sería necesario cambiar la ley para obligarlos a quedarse en ese partido. Correcto, esa es la lógica de la acción, que es una inconstitucionalidad, que lo que busca es atacar la ley del organismo legislativo, que es la única norma en nuestro ordenamiento jurídico que permite ese cambio. ¿Y quiénes la aprobaron? Los diputados. Del organismo legislativo, sí. Correcto, la aprobaron los mismos diputados para poder hacer de esto una mercancía. Nosotros consideramos
viable y bueno que hay algunos proyectos de reforma que buscan prohibir el transfugismo. No son necesarios porque la Constitución que establece estos valores esenciales ya los prohíbe, pero un aspecto indispensable de esta acción es que si la Corte considerara, por ejemplo, que existe un derecho a ser tránsfuga y declarara sin lugar de acción, eso implicaría necesariamente que esos proyectos de reformas, el del Tribunal Supremo Electoral y el de Plataforma Reforma del Estado, serían inconstitucionales también. Eso no es posible. Yo quisiera preguntar cómo se combate ese alegato de los diputados, de los tránsfugas, cuando invocan la libertad, la libre asociación. Bueno, ese es un alegato frecuente en distintos medios, pero esa curiosamente... parece. Correcto. Curiosamente, en este caso son parte el Ministerio Público y el Congreso. Ambos defienden el transfugismo, que es natural que lo hiciera el Congreso. A mí sí me sorprende el Ministerio Público. Ninguno de los dos, en sus memoriales, siquiera cita el derecho a la libre asociación. ¿Sobre qué base lo defiende el Ministerio Público? El Ministerio Público lo que argumenta es que lo que se debiera de hacer es una reforma a la ley del organismo legislativo y no una inconstitucionalidad. Ese argumento es débil porque implicaría, primero, políticamente acudir a aquellos que han incumplido la ley para que la cumplan. Y segundo, si el Ministerio Público considera que se puede reformar para prohibirlo, significa que no existe un derecho. Porque en todo caso esta reforma sería inconstitucional. Pero atacando el argumento a la libre asociación, y que en algún momento fue el que más nos importó, yo les diría primero, no hay un derecho a ser tránsfugo. Eso no sería un derecho, sino que un abuso de un derecho. No hay nada inconstitucional de exigirle a una persona que sea congruente con su uso del derecho a la libre asociación. O sea, no es una contravención, sino que es una consecuencia del uso del mismo. ¿Por qué? Porque el diputado libremente y sin coacción decidió defender, postularse y ser parte de una plataforma electoral. Y fue con base en esa pertenencia y no su neutralidad ideológica que se le eligió. El que se cambien de partido es una traición al voto del elector, es un cambio unilateral al mandato, que uno no puede cambiar unilateralmente los términos de un mandato que recibió de alguien más. Y además evidencia una falta de carácter, una debilidad de convicciones y una patología antidemocrática. Porque yendo en esa misma línea, a ver, cuando el Tribunal Supremo Electoral designa las curules, las designa por partido, como primer acto. En segundo acto va a haber al listado a quien corresponde es por el número de curules que le designó, pero cuando vemos a la cifra repartidora, lo que hace realmente por el tema de la representación proporcional de minorías, lo que hace el Tribunal Supremo Electoral en primera instancia es determinar el número de diputados que le corresponde al partido por ese listado. No va a determinar a quién le corresponde primero, sino que determina a qué partido le corresponde de acuerdo a este listado. Y una vez hace eso, voltea a ver el listado y empieza a designar con nombre y apellido por el orden que está en ese listado. O sea, es obvio por la forma en que lo calcula el tribunal que le está designando la curul al partido, no a la persona. Desde el primer momento. Sí, se les eligió por estar abanderados por un grupo político y no por quienes son individualmente. Esto es tan claro que cuando no existe un suplente dentro de un listado distrital, lo que dice la ley es que se toma el siguiente en el listado nacional del mismo partido. Esa vinculación es indispensable. El tema del método de Hunt y el sistema proporcional de minorías que menciona es indispensable, porque hay diputados que están en el Congreso precisamente porque pertenecían a un partido que tuvo menos votos. Y para fomentar esa representación de minorías, ocuparon el lugar. Pero ¿qué pasa cuando esas personas ya en el Congreso se cambian a una bancada mayoritaria? Claro, la concepción del modelo es hacia el partido y hacia el bloque, supuestamente porque sigue una ideología, unos estatutos. Sí. Valieron menos los votos de cada ciudadano que votó por el partido mayoritario, con tal de que hubiera una representación proporcional de minorías. Es un sacrificio al derecho a la igualdad en vista de crear una democracia representativa. Pero cuando el diputado se cambia, elimina todo eso. Elimina los beneficios y solo tenemos los costos. Pero a ver, cuando ustedes presentaron sus alegatos ante la Corte, citaron
jurisprudencia de otros países, Correcto. El Salvador, Costa Rica, Argentina. ¿Qué ha pasado allí? Bueno, los casos más interesantes recientes son de El Salvador. El Salvador tiene una sentencia del año pasado que les diría es extraordinaria en cuanto a su contenido y forma de redacción. ¿Qué la hace extraordinaria? La forma en que desarrollan los argumentos jurídicos, las citas, la hilación lógica de las obligaciones constitucionales y cómo el transfugismo afecta cada uno de esos puntos está muy bien desarrollado. ¿Ya está prohibido en El Salvador o a qué conclusión llegaron? La Corte, que en este caso es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolvió que es inconstitucional. Pero hay una cosa más curiosa todavía en el caso de El Salvador, porque lo hicieron ya teniendo listados abiertos, Correcto. listados semiabiertos. Correcto. Eso lo que implicaba es que en el listado, hoy ya son completamente abiertos, pero en aquella época eran semiabiertos y la resolución es todavía de la versión anterior. Y lo que dice es que uno en la lista de 11, digamos, el Distrito Metropolitano, puede escoger uno de esos 11 para que sea el que encabece. O sea, yo puedo votar porque está de 11º en el listado, no por el que está primero. Eso ya implica que había una decisión por la persona. Y aún así, la Sala Constitucional de El Salvador dijo que la curul sigue siendo del partido, no de la persona. Y eso que ahí sí hubo una escogencia personal de Alexander. O sea, si hay una... todavía si en ese caso fueron así de duros, en nuestro caso, que es un listado cerrado, no habría ninguna duda. Correcto. En el caso salvadoreño todavía hay una vinculación partidaria, pero en nuestro caso es Absoluta. absoluta. No hay ningún límite ahí. ¿En qué proceso se encuentra ahorita este alegato ante la Corte de Constitucionalidad? Celebraron una vista pública el martes, si no estoy mal, Correcto. y es ahora cuando los magistrados se retiran a estudiar el caso para emitir un fallo. ¿Cuál es el proceso que debe seguir? Sí, esta es una acción de inconstitucionalidad general. Tuvimos la vista pública el martes. El Congreso ni siquiera se presentó, que debiera ser el más interesado. El Ministerio Público sí, y presentó sus argumentos. Menciono que en esta acción ha sido interpuesta por 3 abogados. Me acompañan Fernando Quesada Toruño, que es un jurista eminente y de los abogados más respetados que tiene nuestro país, y el licenciado Álvaro Castellanos, que también es una figura muy reconocida, no tanto por su capacidad jurídica, sino que por su conciencia social. A mí, la verdad que me da mucho gusto y es un gran honor poder haber compartido, interponer esta acción con colegas de esa talla. Una pregunta que nos hacen justamente es que si, porque entendiendo como es una inconstitucional lo que se está planteando, Sí. si se declaran independientes, no que se pasen a otro partido, si simplemente se declaran independientes, igual perderían la curul bajo este concepto. Sí, la postura dentro de la acción de inconstitucionalidad es que se les eligió no por su neutralidad ideológica, sino que porque defendieron y ofertaron una plataforma electoral. O sea, el dueño de la curul es el partido, no la persona. En el fondo, eso es lo que estamos planteando, que el dueño de la curul es la persona, pero por medio del partido. Una vez renuncia al partido, deja de tener la curul. Lo que planteamos es que si un diputado quiere renunciar a su vinculación partidaria dentro de un bloque específico, lo puede hacer renunciando. ¿Qué pasa se vaya con a su los casa. alcaldes, por ejemplo? Porque hemos visto ejemplos de alcaldes que no ha concluido el periodo, pero deciden hacer el cambio de un partido para otro. Ese es un tema muy interesante también. En este caso no lo tocamos y ahí hay mucho campo para los constitucionalistas que quieran seguir trabajando este tipo de acciones. Bastante trabajo y estamos enfocados precisamente en el organismo legislativo, pero vamos ahora a escuchar lo que Juan Carlos nos tiene que contar de las redes sociales. Gracias, licenciada Méndez Arriaza. Nos vamos a las redes porque tenemos mensajes al respecto. Nos dice Mario Aceituno, los partidos políticos no tienen una filosofía política bien definida y sus miembros menos. Solo los mueve el olor a billete. Congreso transparente. En 2012 se realizaron 67 cambios de bancada. De ser reelecto, Aristides Crespo llegaría a su 8ª legislatura. Cristian nos plantea, mercaderes del Congreso no merecen el nombre de diputados, ya que los diputados se venden al mejor postor. Vendámonos como esclavos mejor, tal vez así hacen algo, Aranganes. Y Maynor nos dice sencillamente, se han hecho de la vista gorda, ¿dónde están
Los expertos en asuntos políticos tan blandos se ven sin propiedad. Parte de los mensajes que tenemos esta noche. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, por supuesto que estaremos hablando a través de las redes sociales y discutiendo. Quique Godoy y Cristian Castillo en el debate. El caso Redes será nuestro hashtag de la noche, caso Redes, para hablar acerca de esta trama que fue descubierta hoy por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público. Caso Redes, nuestro hashtag de la noche.